Eres digno de toda alabanza, eres digno de toda exaltación, Señor. Te alabamos, bendito Rey. Te glorificamos, Señor Jesús. Para mí, no condenas tú, ay, libre.
vamos a continuar con el estudio acerca de los atributos de Dios. Amén. Y quisiera recordarles que si alguien tiene un comentario de acuerdo al tema o lo que vamos a estar hablando, sienta libertad de levantar su mano y comentar algo. Amén. O si tienen preguntas también, si son muy difíciles, no las hagan. Amén. Si son fáciles, háganlas. Amén. Hace 3 semanas comenzamos a estudiar acerca de los atributos de Dios. Y no sé si recuerdan lo que miramos en los 2 estudios pasados, pero simplemente lo que hemos mirado en los 2 estudios pasados, amén, miramos lo que es una introducción a este estudio. En sí no hemos hablado acerca de algún atributo, pero solamente hemos compartido una introducción. ¿Y qué es lo que hemos visto en las semanas pasadas? Hemos compartido por qué es importante y cómo es que nosotros somos o seremos beneficiados al estudiar los atributos de Dios. Amén. De qué manera nosotros, la iglesia, somos beneficiados al entender a Dios en sus atributos. En primer lugar, hemos visto que estudiar los atributos de Dios nos ayudará a conocer quién es Dios o cómo es Dios. Amén. Cómo es que Dios obra, cómo es Dios en sí. En Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, ya hemos visto que dice que Dios quiere que le conozcamos, Dios desea que le entiendamos. Amén. Ese es el deseo de Dios que tiene acerca de nosotros. Él desea que nosotros vengamos a Él, le conozcamos y le entendamos. Y en Hechos capítulo 17, versículo 28, dice que en Él, o sea, en Dios, vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Básicamente hemos visto que Dios es todo en nuestras vidas. Conocer a Dios, por lo cual debería ser el deseo más grande de cada uno de nosotros. Amén. Cuando levantamos en el día y lo que pensamos, lo que anhelamos debería ser en nosotros conocer a Dios. Amén. Un deseo de entender más a Dios, conocer más a Dios. Y hemos visto que parece que ese no es el deseo de muchos congregantes en las iglesias. Hoy día se escucha de cualquier cosa en los altares. Hoy día miramos prédicas por donde sea que se habla de cualquier cosa, pero muy poco se habla acerca de los atributos de Dios. Amén. Y notemos algo, mucho de lo que se habla hoy en día, podemos decir que no es una sana enseñanza o una buena enseñanza bíblica. Mucho de lo que se escucha hoy en día en muchos altares son herejías o son falsas enseñanzas. O sea que es muy importante entender y conocer los atributos de Dios. Si el deseo de los pastores fuera dar a conocer a sus congregantes acerca de Dios, notemos, y ese mismo fuera el deseo de los congregantes, la vida de las iglesias locales fueran diferentes. El testimonio de las personas que se congregan en las iglesias locales fuera diferente si nuestro deseo fuera conocer a Dios. Amén. Recordemos que conocer a Dios causa en nosotros un efecto en todas las áreas de nuestra vida. Conocer a Dios, entender a Dios, causa un efecto en cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo pensamos, cómo es que vivimos la vida. Depende de conocer a Dios. El no conocer a Dios promueve una vida de impiedad, de pecado, un mal comportamiento, pero conocer a Dios promueve una vida piadosa. Ya lo hemos visto anteriormente. Así que es muy importante conocer a Dios porque causa un efecto positivo en todas las áreas de nuestra vida. En el estudio pasado, recuerdan, el hermano Uriel compartió medios a través de los cuales podemos conocer a Dios. Y uno de esos medios que compartió el hermano Uriel es a través de las Escrituras. ¿A través de qué o cuál es un medio por el cual nosotros podemos conocer a Dios? Es estudiando las Escrituras. ¿Por qué? Porque en las Escrituras tenemos que ahí podemos aprender, podemos mirar los atributos de Dios. En la Biblia miramos cómo es que Dios obra, cómo es que Dios se manifiesta, cómo es que Dios lleva a cabo todo en cuanto a su relación con la humanidad. En las Escrituras tenemos revelación especial
acerca de quién es Dios o cómo es Dios, entonces, estudiando las Escrituras, nosotros conocemos acerca de Dios, quién es Dios. También nos compartió que a través de la persona de Jesucristo es que nosotros podemos conocer a Dios. Sin Jesucristo es imposible conocer a Dios. ¿Recuerdan? El hermano Uriel nos compartió Juan capítulo 14. En Juan capítulo 14, Felipe le dice a Jesucristo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde a Felipe en el versículo 9, Juan 14, 9: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. En Juan capítulo 12, versículo 44 y 45, Jesús dijo lo siguiente: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. O sea, a través de mirar o contemplar a Cristo, conocemos, miramos a Dios. Amén. Mirar la vida de Jesucristo es como nosotros entendemos, conocemos quién es Dios. Y hay bastantes versículos más que nos hablan acerca de esto, que a través de Cristo conocemos a Dios. Por ejemplo, Juan 1:18, Colosenses 1:15, Hebreos 1:3 y muchos más. Entonces Jesús nos muestra, Jesús nos revela todo acerca de Dios. Amén. A través de las Escrituras, a través de Jesús, nosotros conocemos a Dios. Y también el hermano Uriel nos compartió la importancia de mirar a Dios en todos sus atributos o características. Amén. Es muy importante entender a Dios a través de todos sus atributos y no nomás mirar a Dios a través de un solo atributo. Regularmente hoy en día el atributo que más resaltan muchas personas, amén, acerca de Dios es el atributo del amor. Mucha gente se ciega o se limita a mirar a Dios solamente a través de el atributo del amor. Y resaltan ese atributo y como que parece que oscurecen todos los demás atributos. Esto va a causar que nosotros creamos a Dios de una manera que no es correcta. Es necesario mirar a Dios en todos sus atributos. Amén. Por ejemplo, en el sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario, miramos la demostración de los atributos de Dios. Notemos, no de un atributo de Dios, pero en la cruz de Calvario miramos la demostración de los atributos de Dios. En una ocasión un maestro dijo a los estudiantes: si cuando miramos a la cruz de Calvario y lo único que miramos es el amor, estamos mirando muy poco. Y parece que muchos cristianos hoy en día es lo que miran, es lo que miramos nomás, ¿no? Miramos a la cruz y decimos tremendo amor. Este maestro dice: si lo único que miramos al mirar la cruz es el amor, estamos mirando muy poco acerca de Dios. ¿Por qué? En la cruz de Calvario no nomás se demuestra un atributo que es el amor, pero bastantes atributos. En la cruz de Calvario podemos mirar su santidad de Dios. En la cruz de Calvario miramos su justicia. Dios es justo. Tuvo que dar a su Hijo a morir en la cruz de Calvario y así pagar por nosotros, pecadores. En la cruz de Calvario miramos la ira de Dios en contra del pecado. Y también miramos su misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante mirar a Dios en todos sus atributos. Es importante hacerlo. De esa manera tendremos un conocimiento más adecuado acerca de quién es Dios y no imaginarnos un Dios a nuestra propia imaginación. Amén. Lo que ha sucedido, como decía anteriormente, lo que ha sucedido hoy en día en muchas iglesias es que se hace mucho énfasis en atributos que nos gustan de Dios. Muchas veces los atributos que más nos gustan a muchos cristianos es el amor y la paciencia de Dios. Hacemos mucho énfasis en esos atributos, en el amor y la paciencia de Dios, pero no se habla ni se conoce acerca de la ira de Dios, su justicia o su santidad. Y eso no es conveniente para nosotros. Tenemos que entender a Dios, amén, mirarlo en todos sus atributos. No podemos decir: me gusta más este, me gusta más aquel, y los demás no les pongo atención. Es necesario mirar todos los atributos de Dios colectivamente. ¿Qué ha causado esto? El enfocar no solamente en algunos y no en todos los atributos.
¿Qué es lo que ha causado que muchos cristianos den más importancia una vez más o hagan brillar más a unos que otros? Y esto causa, escuchemos, esto ha causado que muchos cristianos afirmen dichos como el siguiente: Dios ama al pecador, pero odia al pecado. ¿Cuántos han escuchado eso? Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Y mucha gente dice, sí, afirmamos eso. Muchos dicen, Dios no odia al pecador. No, Dios no odia al pecador. Dios ama al pecador. Dios solamente odia el pecado, no al pecador. Muchas gentes afirman eso. Pero ¿qué dice la Biblia? Eso es importante, ¿no? No para tener ideas erróneas. ¿Qué dice la Biblia? En Salmos capítulo 5, versículo 5, vamos a mirar qué dice. Salmos 5:5. Los insensatos, dice, no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Escuchemos, refiriéndose a la persona que hace iniquidad, dice, Dios los aborrece. No dice Dios aborrece la iniquidad, pero Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad, refiriéndose aquí a la persona. Claro, Dios aborrece el pecado, también aborrece a aquel que hace iniquidad. Amén. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo. Y Dios está airado, indignado, enojado. Dios está enfadado con el impío todos los días. No dice Dios está enojado con la impiedad, pero Dios está enojado con el impío, refiriéndose una vez más a la persona que comete pecado. Y muchos dicen, cuando nosotros comentamos esto, ¿no? Decimos, no, Dios odia el pecado y también odia al pecador. Muchos dicen, no. Muchos cristianos dicen, no es así. Mi Dios, dice, mi Dios no está enojado con el pecador, mi Dios los ama. ¿Y qué les digo yo muchas veces? ¿O qué decimos? Tienes razón, tu Dios, pero no es de la Biblia. Amén. Tienen mucha razón. El Dios que se han creado en su propia imaginación, así es. Pero el Dios de la Biblia odia, detesta, está enojado con el pecado y con el pecador todos los días. Es lo que la Biblia dice. Entonces, si no entendemos lo que es la ira de Dios y todos los demás atributos de Dios y los miramos colectivamente, vamos a tener ideas erróneas acerca de Dios. Muchos dicen, mi Dios no va a mandar a nadie al infierno, porque Dios los ama a todos. A nadie manda al infierno, el Señor. En fin, el no mirar a Dios una vez más en todos sus atributos ha producido en muchos ideas incorrectas acerca de Dios. Y muchos han creado un Dios de sus propias imaginaciones o gustos y no aceptan al Dios de la Biblia. Entonces, ¿qué podemos decir? Es muy importante entender y aceptar a Dios en todos sus atributos. Muy importante. Ok, comencemos con la santidad de Dios, amén. Vamos a mirar un poco acerca de la santidad de Dios. La palabra santidad o santo tiene dos significados primordiales, amén. Y es muy importante, hermanos, la palabra santidad o santo tiene dos significados primordiales. Santidad en griego es agios y en hebreo es kadosh. El significado literal de santo o santidad es cortar o separar. Es como tener una pieza de algo aquí y agarro un cuchillo o un machete y corto un pedazo de esa pieza y lo aparto, lo separo del resto. Ese es el significado literal de la palabra santo, cortar, apartado de algo. Ser santo es ser distinto o ser separado. Lo aparto y es distinto a los demás. Apartado, separado. Este es el primer significado de la palabra santo. Separado, apartado, distinto de los demás.
Entonces, cuando aplicamos la palabra la santidad a Dios, o decimos que nos referimos a la santidad de Dios, estamos diciendo lo siguiente, que Dios es distinto. Amén. Que Dios es único, Él es separado de todo lo creado, Dios es diferente a todo lo demás. Qué importante entender esto. Cuando decimos que Dios es santo, Él es distinto, separado a todo. Dios no se parece a nadie. No hay nada que se parezca a Dios. No hay nada con que podamos comparar a Dios. Él es distinto a todos. Es importante entender este primer significado de santidad cuanto a Dios. Cuando decimos que Dios es santo, estamos declarando que no hay nada, que no hay nadie con quien podamos comparar a Dios. Sencillamente, Dios es único. No podemos decir, Dios es como la montaña, que empezamos a compararlo. Dios es incomparable. Dios es supremo, Él es trascendente. Si yo les preguntara a ustedes ahorita, ¿quién es como Dios? ¿O Dios es como quién? ¿Qué dirían ustedes? La respuesta es, no tenemos respuesta. ¿Por qué? Porque Dios es único. No podemos mencionar nada, no podemos decir algo para poder comparar a Dios. No hay nada. No tenemos respuesta a esta pregunta, como quién es Dios, o Dios es como quién, como nadie. Es único. Y una y otra vez miramos en las Escrituras versículos que afirman esto. Vamos a mirar, amén, versículos que nos hablan acerca de esto. Vamos a ir todos a Éxodo capítulo 15, versículo 11. Éxodo 15, 11. Y esto es muy importante, escuchemos, ¿por qué? Porque cuando muy seguido en las prédicas o se habla acerca de la santidad de Dios, muy poco se habla acerca de este significado primordial de santo o de santidad en cuanto a Dios. Muy poco. Éxodo 15:11 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Escuchemos, dice, ¿quién como tú, oh Jehová? La respuesta es, ¿quién? Nadie. Amén. Magnífico en santidad, ¿quién como tú? Nadie es como Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2, miremos qué dice. Primera de Samuel 2:2. ¿Qué dice, hermano Carlos? Samuel 2:2. Amén. Primera de Samuel 2:2. No hay quien sea santo como Jehová, porque no hay otro fuera de ti, no hay otro tan poderoso como nuestro Dios. Amén. ¿Quién hay tan poderoso como Dios? No hay nadie como Él. Vamos a mirar segunda de Samuel capítulo 7, versículo 22. ¿Qué dice, hermanos? Segunda de Samuel 7, 22. Dice así, oh Señor Dios, por eso tú eres grande, pues no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos, pues no hay nadie, dice, como tú. Isaías 40, versículo 18, miremos qué dice. Isaías 40, 18. ¿Lo tienen? Dice así, ¿a quién pues asemejarán a Dios? ¿O con qué semejanza lo compararán? Una vez más, ¿a quién pues asemejarán a Dios? ¿O con qué semejanza lo compararán? La respuesta es, ¿cuál? Con nadie, ni nada podemos comparar a Dios. Él es incomparable, porque no hay nadie como Él. Amén. ¿A quién pues asemejaremos a Dios? No hay nadie como Él. Isaías 40, 25, miramos qué dice. ¿Qué dice? ¿A quién
podrán compararme para que yo sea semejante a Él? Amén. ¿A quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Y una vez más la respuesta es a nadie. Amén. A nadie. A Dios no podemos compararlo con nadie. Y Oseas capítulo 11, versículo 9 dice, Oseas 11, 9 dice lo siguiente: no ejecutaré el furor de mi ira, no volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Escuchemos, aquí Dios dice, estoy en medio de nosotros, amén, estoy en medio de ustedes, pero no soy como ustedes. A decir, no soy hombre, estoy en medio de ustedes, pero entiendan, no soy como ustedes, porque no soy hombre. Amén. Dios es distinto a nosotros. Dios no es, o Dios, amén, no es como alguien. No podemos comparar a Dios con algo más o con alguien más. Recordemos que, lo he dicho anteriormente, el error más grande de muchos creyentes hoy en día, o el error grande que cometen muchos predicadores, pastores o ya sea teólogos, es intentar bajar a Dios y ponerlo a un nivel humano. Es intentar humanizar a Dios, lo ponemos a nuestro nivel. Es el error más grande de muchos creyentes o muchos predicadores. Pero Dios nos dice, no soy como ustedes. Él es trascendente. En Salmos capítulo 50, versículo 21 y 22, miremos qué dice. Salmos 50, versículo 21 y 22. ¿Qué dice, hermano Carlos? 50, 21, 22. Amén. Dice, todas estas cosas has hecho y yo he callado delante de ti. Esperabas que yo fuera inicuo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Comprendan esto los que se olvidan de Dios, no sea que sean quebrantados y no haya quien libre. Amén. Aquí podemos mirar que Dios dice, pensabas de cierto que yo sería como tú. Una vez más, Dios no es como nosotros. Entonces, hay bastantes citas más donde podemos mirar acerca del primer significado. Pero el primer significado de la palabra santidad es ser distinto. ¿Amén? Dios es distinto, único, separado. Por lo cual, cuando hablamos de la santidad de Dios, cuando nos referimos a la santidad de Dios, estamos declarando que no hay nada y que no hay nadie como Dios. Él es separado, Él es único, Él es distinto a todo y a todos. Él es santo. Él es santo. Es importante entender este primer significado, que muchas veces no se habla, no se hace énfasis en estos días. Vamos a mirar el segundo significado de la palabra santidad o santo. Cuando decimos que Dios es santo, estamos declarando que Dios es absolutamente perfecto y puro. Ese es el segundo significado. Dios es absolutamente perfecto y puro. Dios está separado completamente del pecado. No hay pecado en Él. Vamos a mirar 1 de Juan capítulo 1, versículo 5. 1 de Juan 1, 5. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Él es santo. Vamos a mirar Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago 1, 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago 1:13, ¿ven? ¿Lo tienen? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué podemos entender con esto? Dios no puede ser afectado ni influenciado por el pecado. Amén. Dios es santo.
Vamos a mirar Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Habacuc 1:13. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Habacuc 1:13. Habacuc 1:13. Amén. Tus ojos son puros y no miran el mal. Tú no puedes contemplar a los inicuos, porque ves a los soberbios y guardas silencio, mientras el inicuo consume al justo. Amén. Dios es tan puro, dice aquí, como para ver el mal. Amén. Dios es santo. Y en Job, capítulo 34, versículo 10, dice: por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos está de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Una vez más, hermanos, en todos estos versículos podemos mirar que Dios es santo, Él es completamente puro, Él es perfecto, Él no tiene pecado, no hay maldad en Él. Entonces, para resumir estos dos significados, cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos diciendo en primer lugar que Dios es distinto, Dios es separado, trascendente, no hay nada ni nadie como Él es único. En segundo lugar, estamos diciendo que Dios es absolutamente puro, sin pecado, Él es perfecto. Amén. Estos son los dos significados y vamos a continuar a mirar más puntos en cuanto a la santidad de Dios. Cuando hablamos de la santidad de Dios, o cuando muchas personas se refieren a la santidad de Dios, se refieren como si fuera un atributo más acerca de Dios. O sea, se refieren a la santidad de Dios como un atributo más, o como una de muchas características de Dios, pero tenemos que entender algo. Amén. Cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando no solamente de una característica de Dios. Cuando hablamos de la santidad de Dios, no nos referimos a un atributo más. Estamos hablando o refiriéndonos a todo lo que Dios es. Amén. O sea que no es un atributo más de Dios. Santidad es todo lo que Dios es en su esencia. Amén. Él es santo. Notemos algo. El teólogo Robert Dabney dijo lo siguiente: la santidad de Dios no debe ser considerada como otro atributo más, pero como la perfección moral de Dios. Amén. Santo es todo lo que Dios es y todo lo que Él hace. No es un atributo más o una característica más, es todo lo que Él es. Todos los atributos de Dios desprenden de su santidad. Amén. Por ejemplo, es por eso cuando hablamos del amor de Dios, podemos referirnos que el amor de Dios es santo. Su justicia es una justicia santa. Cuando hablamos de su ira, decimos que su ira es que santa. O sea que todos los demás atributos desprenden de su esencia o de su santidad. Es muy importante entender esto. La santidad no es un atributo o una característica más. Santidad o santo es todo lo que Dios es. Notemos algo, en las Escrituras se hace un énfasis especial en la santidad de Dios por encima de todas sus otras perfecciones. Si miramos desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a mirar un énfasis tremendo en la santidad de Dios que en cualquier otra de sus perfecciones. Cuando en la Biblia miramos el término, el nombre de Dios, se refiere a lo que Dios es en su esencia o en su naturaleza. Y no miramos en las Escrituras lo siguiente: no miramos que Dios diga, mi nombre es misericordia. No miramos en ninguna parte. Tampoco miramos que Dios diga, mi nombre es amor. O tampoco dice, mi nombre es paciente. Pero sí miramos algo que Dios dice, mi nombre es santo. ¿Por qué? Porque santidad expresa todo lo que Dios es. Es muy importante entender esto. Vamos a mirar qué dice Salmos 111, versículo 9. Salmos 111, versículo 9.
Con todo esto, mi deseo es que podamos entender la importancia o lo importante que es la santidad de Dios. Salmo 111, versículo 9, ¿qué dice? Dice, Él ha enviado redención a sus pueblos y se ha acordado para siempre de su pacto. Santo y reverenciado es su nombre. Santo y reverenciado es su nombre. Entonces, en la palabra de Dios miramos que cuando se refiere al nombre de Dios, amén, podemos mirar que dice que el nombre de Dios es santo y no el nombre de Dios es amor, paciente o misericordia, pero santo. También en la Biblia tenemos varios pasajes donde Dios jura por sí mismo. Un ejemplo, en Hebreos capítulo 6, versículo 13, dice lo siguiente: pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor que hizo, juró por sí mismo. Amén. Dios jura por sí mismo, juró por sí mismo. Miramos lo mismo en Isaías 45, 23, Jeremías 22, 5, Jeremías 49, 13 y muchos más versículos donde Dios jura por sí mismo. ¿Por qué lo hace? Porque no hay alguien mayor que Él. Amén. Él es más grande que todo y Él jura por sí mismo. Pero notemos algo muy importante. En Salmos capítulo 89, versículo 35, miremos qué dice. Salmos 89, 35. Dice lo siguiente: una vez he jurado, ¿por qué? Por mi santidad, y no mentiré a David. Y en Amós capítulo 4, versículo 2, dice, miramos qué dice. Amós capítulo 4, versículo 2. ¿Alguien lo puede leer, por favor? 4:2. Amén. El Señor de señores ha jurado por su santidad. He aquí vienen días sobre ustedes en que las llevarán con arma y su fin será en olla de cazadores. O sea, qué tremendo. Salmo 89, 35, miramos que Dios jura por su santidad. En Amós capítulo 4, versículo 2, miramos lo mismo. El Señor jura por qué, por su santidad. Notemos, en la Biblia miramos o tenemos solamente una vez que se menciona que Dios jura por su poder. Pero tenemos dos veces en las Escrituras que dice que Dios jura por su santidad. Amén. Pero no miramos en ninguna parte de las Escrituras que Dios haya jurado por su gracia, o por su misericordia, o por su amor, o por su paciencia, pero sí miramos que lo hace jurando por su santidad. Aquí podemos mirar qué importante es para Dios su santidad. Amén. Y cómo es que su santidad apunta a todo lo que es Dios en su esencia. Cuando Dios jura por su santidad, lo hace porque su santidad es la expresión más plena de quién es Él. De quién es Él. Qué importante es la santidad de Dios. Y qué importante es para Dios su santidad. Notemos algo muy importante. Amén. Cuando miramos en las Escrituras que alguien repite dos veces las mismas palabras, es porque tal persona está a punto de hablar y quiere llamar la atención de las personas porque tiene algo importante que decir. Eso lo miramos en la Biblia y aún entre nosotros hacemos lo mismo. Cuando tenemos algo importante que decir, lo repetimos a lo mejor dos veces, ¿no? En la Biblia varias veces Jesucristo lo hizo. En varias ocasiones Él dijo: de cierto os digo, ¿recuerdan? En varias ocasiones Jesús dijo: de cierto os digo. Jesús repitió dos veces esta palabra para dar a entender que estaba a punto de decir algo muy importante. Cuando dice: hey, préstenme mucha atención, estoy a punto de decir verdad o algo muy importante. Con la intención se repetían las palabras. Miremos qué hizo Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9.
Dice así el apóstol Pablo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, que dice, sea maldito, sea anatema. Versículo 9, miremos qué hace el apóstol Pablo. Como antes hemos dicho, también ahora dice, lo repito, si alguien les predica evangelio diferente del que han recibido, sea anatema, sea maldito. Notemos, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo en el versículo 8 y versículo 9? ¿Qué está haciendo? Repitiendo lo mismo. Amén. Lo que dice en el versículo 8 lo voy a repetir en el versículo 9. Lo repitió 2 veces. ¿Por qué? Porque era muy importante para el apóstol Pablo. Como diciendo, préstenme mucha atención, esto es muy importante, y lo repite 2 veces. Amén. De esa manera es como las personas transmitieron un mensaje que es muy importante, lo repetían 2 veces. Lo miramos en Pablo. Pero solo en 2 ocasiones miramos en la Biblia que algo se repite 3 veces. ¿Alguien sabe qué se repite 3 veces? ¿Nadie? Amén. No solo una vez ni 2 veces, pero algo en la Biblia se repite 3 veces, como elevándolo a un nivel de suma importancia. Si 2 veces era, escúchenme, muy importante. Vamos a mirar qué dice Isaías capítulo 6, versículo 2 y 3. ¿Qué es lo que se repite 3 veces? Isaías 6, 2 y 3. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué decía? Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. ¡Qué tremendo! Solo en esta ocasión y en Apocalipsis capítulo 4 versículo 8 y 9 miramos que algo, una frase se repite 3 veces, elevándolo a un nivel de suma importancia, y esto es la santidad de Dios. Por encima de cualquier otra cosa está ¿qué? La santidad de Dios. En ninguna parte de la Biblia miramos que diga que Dios es misericordia, 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 ¿verdad que no? No lo miramos. Tampoco miramos que diga Dios es paciente, paciente, paciente. Ni tampoco miramos que diga Dios es amor, amor, amor. Pero sí miramos en la Biblia que dice Dios es, sí miramos que dice Dios es ¿qué? Santo, santo, santo. Y qué terrible, hermanos, pensar que se hace muchas veces muy poco énfasis en la santidad de Dios en estos días. En lo que mucho más se hace énfasis en ¿qué? En el amor de Dios. Ahora, no estoy diciendo que el amor de Dios es importante, es de suma importancia, pero parece que hemos descuidado el valor tremendo de la santidad de Dios. Se hace un sobreénfasis en otras cosas, en una excelencia moral de Dios, su santidad. La Biblia hace más énfasis en la santidad de Dios que en cualquier otra protección de Dios. Muy poco se habla de la santidad de Dios. La santidad de Dios se pone en un nivel, aquí miramos, de suma importancia sobre las demás perfecciones de Dios. Es muy importante entender eso. Amén. Qué importante es la santidad de Dios. Es importante para Dios. ¿Cuánto más debería ser para nosotros entender la santidad? ¿Qué santo es Dios? Recordemos, santidad describe todo lo que Dios es en su naturaleza, todo lo que Dios es en su esencia, en su perfección.
Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo. Y una vez más, es muy importante entender esto. Amén. Y en esta ocasión, en este estudio, mi enfoque es solamente compartir las definiciones acerca de la santidad de Dios, que es muy importante. Si no entendemos esto, hermanos, la santidad de Dios, amén, es muy importante entender nuestra santificación, porque nuestra santificación desprende, amén, o deriva entendiendo la santidad de Dios. Nuestro respeto, nuestra humillación depende de entender la santidad de Dios. Si algo la iglesia necesita hoy en día es hacer más énfasis en la santidad de Dios. Si algo la iglesia necesitamos hoy en día es hablar más acerca de la santidad de Dios. Necesitamos contemplar y entender que Dios es santo, y no solamente santo, pero 3 veces santo. Puedo decir yo que por eso hay muy poca o mucha falta de reverencia, mucha irreverencia en la manera como nos acercamos a Dios. Porque hemos humanizado a Dios. Hemos manipulado a un Dios y lo ponemos como un Dios, decimos un Dios cool, ¿no? Mi amigo, mi homie, qué sé yo, lo tratamos al tú por tú. Hay mucha irreverencia en la casa de Dios, hay mucha irreverencia en cuanto a la oración a Dios, en cuanto a cómo nos acercamos a Dios. ¿Por qué? No entendemos que Dios es santo. Dios es santo. Dios es santo. Hay muy poca humildad en el pueblo de Dios. ¿Por qué? No entendemos que Dios es santo. En el próximo estudio vamos a mirar qué pasó con Isaías cuando se le permitió mirar un poco acerca de la santidad de Dios. Miró su tremenda pecaminosidad, que dijo, ay de mí. Amén. Muy importante entender que Dios es santo. El no entender la santidad de Dios ha dañado a muchos hoy día en cómo miramos a Dios. Muchos cuando hablan acerca de Dios, escuchemos, hermanos, muchos cuando hablan acerca de Dios no hablan de un Dios al cual tenemos que someternos en obediencia. No hablan de un Dios al cual antes de seguirle debemos de negarnos a nosotros mismos, morir. No hablan de un Dios al cual tenemos que rendir nuestras vidas y someternos a su voluntad. Casi no se habla de un Dios así. Pero muchos han creado, han formado un Dios al cual parece que lo hemos sometido a nuestra voluntad. Hemos creado un Dios al cual podemos manipular, a un Dios que debe estar a nuestra merced o que está a nuestra merced. Muchos crearon un Dios que está para satisfacer nuestros sueños y anhelos, un Dios que podemos manipular, que si algo quiero yo se lo pido y me lo va a dar cuando yo quiera. Hemos creado un Dios de ese tipo. ¿Por qué? No entendemos que Dios es santo. Dios es trascendente, Dios no es como nosotros. El no entender la santidad de Dios ha causado bastante daño en la iglesia. Y todo eso, una vez más, porque no entendemos que Dios es santo. Amén. Dios no es como nosotros. A Dios no lo podemos comparar con nadie, ni con nada. Él es único, Él es distinto, Él es puro, Él es perfecto, no tiene pecado. Amén. Entonces, el próximo estudio estaremos mirando nuestra santificación en relación a la santidad de Dios. Y una vez más, si no entendemos la santidad de Dios, vamos a entender muy poco acerca de nuestra santificación. ¿Recuerdan que dice Pedro en el Nuevo Testamento? Sed santos, ¿por qué? Porque Dios es santo. La razón de nuestra santificación es entender que Dios es santo. Si no entendemos esto, va a ser muy difícil poder vivir vidas santas. Nuestra santificación depende de entender, de aceptar que Dios es santo, santo, santo. Él no es como nosotros, Él es único. Amén. Así vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Voy a orar yo, después el hermano Tito va a pasar a orar por las peticiones. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Te doy gracias, Señor, por tu palabra.
Ayúdanos a entender, Señor, que podamos, Padre Santo, no solamente decirlo, Señor, que tú eres santo, pero entender qué queremos decir, Señor, cuando nos referimos a ti como santo. Tú eres santo, Señor, santo, santo eres tú, mi Dios. Padre, te pido que bendigas a tu iglesia, Señor, que a través de estos estudios, Señor, podamos conocerte, lo magnífico, lo perfecto, lo trascendente, Señor, lo hermoso que eres tú en tu santidad, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Eres único, Señor. Eres distinto, eres supremo, Señor. Que podamos humillarnos delante de ti, Padre Santo, entendiendo la hermosura de tu santidad, Señor. Que podamos arrimarnos, acercarnos a ti, Señor, en respeto, en reverencia, Señor, entendiendo que tú, solo tú, eres santo, Señor, y no hay nadie como tú, oh Dios. Tú eres santo, Señor, santo eres tú. Ayúdanos, Padre Santo, que en nuestras mentes limitadas, Padre Santo, es difícil muchas veces comprender, mi Dios, lo grandioso, la magnitud, Padre, tan grande que eres tú, Señor. Pero enséñanos, Padre Santo, queremos aprender más de ti, queremos conocerte, Señor, y que ese conocimiento acerca de ti, Padre Santo, produzca en nuestras vidas, vidas santas, vidas piadosas, Señor, separados del pecado, Señor, apartados de todo aquello que tú odias y detestas, bendito Dios. Queremos vivir, Padre, vidas santas, porque tú eres santo, Señor. Que podamos santificarnos nosotros, Padre. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias, bendito Dios, porque tú nos enseñas estas cosas tan grandes y hermosas acerca de ti, de tu naturaleza, Señor, tu esencia. Tú eres santo, mi Dios. Tú eres santo, Señor. Gracias. Te doy en este día por tu palabra, Señor, que podamos meditar más en tu santidad, Señor. Que podamos, Padre Santo, indagar más en tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu iglesia, por tus hijos, Señor. Gracias porque tú eres bueno, mi Dios. Gracias, Señor.